De la ira. Volumen 7. De Lucio Anneo Séneca. ¿Por qué, dicen, somos tan sensibles a los ultrajes de un enemigo? Porque no los esperábamos, o porque ceden a lo que esperamos. Esto es efecto de excesivo amor propio. Consideramos que debemos ser inviolables hasta para nuestros enemigos. Cada cual tiene en su interior pretensiones de rey, y quiere tener sobre los demás autoridad absoluta, sin conceder ninguna sobre él. Así, pues, la ignorancia de las cosas o la presunción es lo que nos hace irascibles. ¿La ignorancia puede extrañarse que los malvados realicen el mal? ¿Qué de particular tiene que un enemigo perjudique, que un amigo ofenda, que un hijo se extravíe, que un esclavo delinca? Fabio decía que era deplorable excusa para un general decir, no pensé en ello, por mi parte creo que es deplorable para todo hombre. Piensa en todo, prevelo todo, hasta en los caracteres mejores existen asperezas. La naturaleza humana produce amigos insidiosos, produce ingratos, produce codiciosos, produce impíos. En tus juicios acerca de las costumbres de uno solo, piensa en las costumbres públicas. Cuando te felicitas más, debes temer más. Cuando todo te parece tranquilo, no han desaparecido las tempestades, sino que están adormecidas. Piensa que siempre existe algo que puede perjudicarte. El piloto no despliega nunca todas sus velas con seguridad tan completa, que no estén preparadas las jarcias para replegarlas. Recuerda sobre todo que la pasión de dañar es infame y odiosa, y completamente extraña a la índole del hombre, cuya bondad dulcifica hasta las naturalezas más agrestes. Contempla al elefante doblando la cabeza bajo el yugo, al toro dejando que impunemente monten en su lomo mujeres y niños, a las serpientes deslizándose entre nuestras copas y rodeando nuestros pechos con inocentes pliegues. Y, en nuestras casas, leones y osos abriendo ante nuestras manos bocas pacíficas y prodigando caricias a sus amos. Vergüenza sería haber cambiado con los animales las costumbres. Crimen es dañar la patria, por consecuencia también a un ciudadano, que es parte de la patria. Cuando el todo es sagrado, la parte tiene derecho al respeto, luego el hombre es sagrado, porque es tu conciudadano en la gran ciudad. ¿Qué sucedería si las manos quisiesen dañar a los pies y los ojos a las manos? Así como todos los miembros deben estar de acuerdo, porque a todos interesa la conservación de cada uno, así también los hombres deben socorrerse recíprocamente, porque han nacido para vivir en común, y no puede salvarse la sociedad sin el amor y mutuo apoyo de cada una de sus partes. No aplastaríamos ni a las víboras y serpientes de agua, funestas por sus golpes y mordeduras, si pudiésemos domesticarlas como a los otros animales, e impedirles que fuesen dañosas para nosotros y para los demás. Así también no castigaremos al hombre porque pecó, sino para que no peque más, y en sus penas, la ley no atiende a lo pasado, sino a lo porvenir, porque no se irrita sino que prevé. Si se hubiese de castigar toda índole depravada y dispuesta al mal, la pena no exceptuaría a nadie. Pero la cólera encierra cierto placer, y es dulce devolver el mal. De ninguna manera, porque si es bella cosa en los favores recompensar el bien con el bien, no lo es devolver injuria por injuria, en aquello es vergonzoso ser vencido, en esto, vencer. La venganza no es palabra humana, por lo que se la confunde con la justicia, y el talión solamente se diferencia de ella en que es ordenado. El que devuelve la injuria peca aunque con alguna excusa. Un hombre golpeó por equivocación en los baños públicos a M. Catón, a quien no conocía, quien la hubiese ofendido conociéndole, y excusándose enseguida, dijo Catón, no recuerdo haber recibido golpes. Consideró mejor olvidar la injuria que castigarla. ¿No resultó algún mal, dices, de tanto exceso de insolencia? Al contrario, mucho bien, aquel hombre aprendió a conocer a Catón. De grandes almas es despreciar las injurias, la venganza más humillante para el agresor es no parecer digno de provocar venganza. Muchos, al pedir reparación por injurias pequeñas, no han hecho más que agravarlas. Grande y generoso es aquel que, imitando a las fieras nobles, oye sin conmoverse los impotentes ladridos de los gosquecillos. Se nos despreciará menos si nos vengamos, dices. Si llegarnos a la venganza como remedio, lleguemos a ella sin ira, y no porque la venganza sea dulce, sino porque sea útil. Pero frecuentemente mejor es disimular que vengarse. Las injurias de los poderosos deben soportarse no solamente con paciencia, sino que también con risueño rostro, porque humillarán de nuevo si se persuaden de que han humillado.
Lo más repugnante en la insolencia de los afortunados es odiar a aquellos a quienes ofendieron. Conocidísima es la frase de aquel que había envejecido sirviendo a reyes, cuando le preguntaban cómo había llegado a cosa tan rara en la corte, a la vejez, recibiendo injurias, contestó, y dando las gracias. Frecuentemente no es provechoso vengar las injurias, siéndolo por el contrario no reconocerlas. Disgustándose César por la minuciosidad que afectaba en traje y peinado el hijo de pastor, ilustre caballero romano, le hizo reducir a prisión y rogándole el padre que perdonase a su hijo, cual si la súplica fuese sentencia de muerte, ordenó en el acto que le llevaran al suplicio. Mas para que no fuese todo inhumano en sus relaciones con el padre, le invitó a cenar aquella misma noche. Pastor acudió sin mostrar el menor disgusto en el semblante. Después de encargar que le vigilasen, César le brindó con una copa grande y el desgraciado la vació completamente, aunque haciéndolo como si bebiese la sangre de su hijo. Mándole perfumes y coronas, con orden de observar si los aceptaba, los aceptó. El mismo día en que había enterrado al hijo, o mejor dicho, que no pudo enterrarlo, el centenario, estaba reclinado en el lecho en el banquete de César. Y el anciano gotoso hacia libaciones que apenas se permitían el día del nacimiento de un hijo. Durante todo el tiempo no derramó ni una lágrima, ni señal alguna reveló su dolor. Cenó como si hubiese obtenido el perdón de su hijo. ¿Me preguntas por qué? Porque tenía otro. ¿Qué hizo Príamo? ¿No disimuló su ira y abrazó las rodillas del rey? A sus labios llevó aquella mano funesta, teñida con la sangre de su hijo, y ocupó su lugar en el banquete, pero sin perfumes, sin coronas, su cruel enemigo le instaba, a fuerza de consuelos tomar algún alimento, y a vaciar anchas copas bajo la vista de un vigilante escondido. Aquiles hubiese despreciado al padre troyano si hubiese temido por sí mismo, pero el amor paternal triunfó de la ira. Digno fue Príamo de que se le permitiese, al salir del festín, recoger los restos de su hijo. No permitió esto el joven tirano con su afable y benévolo aspecto, provocando al anciano con frecuentes brindis, le invitaba a desterrar sus penas, y éste, en recompensa, se mostraba regocijado e indiferente a lo que había pasado aquel día. El segundo hijo hubiese perecido, de no quedar el verdugo contento del convidado. Necesario es abstenerse de la ira, sea contra el igual, sea contra el superior, sea contra el inferior. El resultado de la lucha con el igual es problemático, luchar con el superior es insensato, y vil con el inferior. Despreciable e infeliz es el que devuelve el mordisco, el ratón y la hormiga amenazan la mano que les coge, los seres débiles se creen ofendidos en cuanto se les toca. Nos calmará el recuerdo de los favores recibidos en otro tiempo de aquel contra quien nos irritamos, y el beneficio rescatará la ofensa. Recordemos también la reputación que nos formará nuestra fama de dulzura, y cuántos amigos útiles proporciona la clemencia. No tengamos ira contra los hijos de nuestros enemigos públicos y privados. Uno de los ejemplos de la crueldad de Sila fue haber expulsado de los cargos públicos a los hijos de los proscritos. Nada más injusto que hacer pasar a los hijos el odio que se tuvo a los padres. Preguntémonos, cuando nos cueste trabajo perdonar, si nos convendría que fuesen todos inexorables con nosotros. ¿Cuántas veces implora perdón el que lo negó? ¿Cuántas veces cae a los pies del que rechazó con los suyos? ¿Qué hay más noble que transformar la ira en amistad? ¿Qué aliados más fieles tuvo el pueblo romano que aquellos que por mucho tiempo fueron sus enemigos más encarnizados? ¿Qué sería hoy del imperio si afortunada previsión no hubiese confundido vencidos y vencedores? Se irrita alguno, atráele tú con beneficios. La lucha cesa en cuanto uno de los dos abandona el puesto, para combatir se necesitan dos. Si se traba pelea, mézclase la ira, triunfa aquel que retrocede primero, el vencedor es vencido. Te ha golpeado, retírate. Al devolverle los golpes, le proporcionarás ocasión de darte más y con excusa, ni podrás desembarazarte de él cuando quieras. ¿Quién querría herir con tal fuerza al enemigo que dejase la mano en la llaga sin poder retirarla? Arma de esta clase es la ira, difícilmente se retira. Elegimos armas convenientes, espada cómoda y fácil de manejar, y no evitaremos las pasiones del alma, mucho más pesadas y que descargan golpes más furiosos e irrevocables.
Aquella rapidez sagrada en un caballo que se detiene a la voz, que no traspasa el término, que puede regirse a voluntad y reducirse de la carrera al paso. Sabemos que los nervios están enfermos cuando se agitan a pesar nuestro. Solamente los ancianos y los enfermos corren cuando quieren andar. Sanos y vigorosos son aquellos movimientos del alma que siguen nuestro impulso, no los arrastrados por el suyo. Nada, sin embargo, será tan útil como considerar primeramente la deformidad de la ira y después sus peligros. Ninguna pasión tiene aspecto tan desordenado, afea los semblantes más bellos y descompone los rostros más tranquilos. El hombre irritado pierde toda dignidad, si su toga está plegada, según la costumbre, la dejará arrastrar y olvidará todo cuidado de su persona, si el arte y la naturaleza han dispuesto sus cabellos de manera conveniente, con la ira se erizarán, hincharánse sus venas, oprimida respiración agita su pecho, los furiosos esfuerzos de su voz le dilatan el cuello, estremécense sus miembros, tiemblan sus manos y agítase todo su cuerpo. ¿Qué piensas del estado interior de un alma cuya representación es tan repugnante? Cuánto más terrible deben ser sus rasgos secretos, más ardiente su fermentación, y más vehemente sus arrebatos, fuego terrible que se devoraría a sí mismo si no estallase. Como los enemigos, como las bestias feroces corriendo a la matanza, o por la matanza repugnante, como los monstruos infernales que han imaginado los poetas, con su cinturón de serpientes y su aliento de fuego, las negras furias del Averno lanzándose para enardecer a los combatientes, para sembrar la discordia entre los pueblos y destruir la paz, así podemos representarnos la ira, centelleantes los ojos, aullado, silbando, rechinando y rugiendo, reproduciendo en el huracán los sonidos más siniestros, blandiendo puñales con ambas manos, porque no cuida de cubrirse, torva, ensangrentada, cubierta de cicatrices y lívida con sus propios golpes, con vacilante paso y la razón ofuscada bajo densas nubes, corre de un lado para otro, destruye y se encarniza en su víctima, encuéntrase abrumada con el odio de todos y principalmente con el suyo, y si no puede dañar de otra manera, invoca la destrucción de la tierra, de los mares y del cielo, maldiciendo a la vez que maldita. Sanguineum watiens dextre veline jagellum, ayutiseis agodens paditis cordia paya. Velona sacudiendo con la diestra el ensangrentado látigo, o la discordia que marcha contenta con su rasgado ropaje. O si es posible, imagínense rasgos más espantosos para esta repugnante pasión. Algunos hay, dice Cestio, a quienes aprovechó mirarse al espejo estando irritados, asustados por aquella transformación, creyeron tener delante una realidad y no se reconocieron. ¿Y cuán lejos está aún esta imagen reflejada por el espejo de su verdadera deformidad? Si el alma pudiera mostrarse a los ojos y reflejarse en cualquier superficie, nos confundiríamos al verla lívida y manchada, espumosa, convulsa e hinchada. Si actualmente vemos aparecer su deformidad a través de los huesos, de las carnes y de multitud de obstáculos, ¿qué sería si la contemplásemos desnuda? ¿Crees que nadie ha desistido de la ira ante un espejo? Como no, correr al espejo para mirarse es haber desistido ya. Nunca se encuentra más bella la ira que en su más espantosa fealdad, y tal como es quiere parecer. Pero mejor es considerar cuántas veces ha dañado por sí misma. Unos, en ciego arrebato, se cortaron las venas, otros vomitaron sangre por haber esforzado los gritos, y refluyendo con violencia el humor a los ojos, oscureció su limpidez, y los enfermos experimentaron aumento de dolores, nada lleva con más rapidez a la locura. Así, pues, en muchos la demencia no fue otra cosa que continuación de la ira, y una vez perdida la razón no la recuperaron jamás. La demencia impulsó a Ajax a la muerte, y la ira a la demencia. Invocan la muerte sobre sus hijos, sobre ellos la indigencia, la ruina sobre su casa, y estos furiosos niegan su ira, como niegan su locura. Enemigos de sus mejores amigos, peligrosos para aquellos a quienes más quieren, no conociendo de la ley más que los castigos, girando al soplo más ligero, son inaccesibles a las palabras como a los favores. Su único guía es la violencia, y tan dispuestos están a clavaros la espada como a arrojarse sobre ella. Les domina el mayor de todos los males, superior a todos los vicios. Los otros penetran en el alma poco a, éste la invade desde el primer momento y por completo, domina, en fin, todas las demás pasiones, y vence al amor más ardiente. Así es que hay amantes que traspasan el pecho de la amada y abrazan locos a su víctima. La avaricia,
Ese mal inveterado, ese mal tan rebelde, resulta vencido también por la ira, arrástrala a disipar sus riquezas y a entregar a las llamas su casa y sus amontonados tesoros. ¿Cómo? ¿No ha rechazado el ambicioso las insignias que en tanto estimaba y repudiado los honores que le ofrecían? No existe pasión alguna a la que no se sobreponga la ira.